¿Usted sabe si su doctor está actualizado con los últimos hallazgos y avances de la medicina? Si no se lo preguntó personalmente, lo más seguro es que no lo sepa, porque hasta ahora no existían en Uruguay canales formales a efectos de averiguar cuán al día se encuentran los médicos en sus conocimientos y en sus capacidades. Esa situación empezó a cambiar el viernes pasado, cuando el Colegio Médico del Uruguay presentó el Programa Nacional de Recertificación Médica Voluntaria. Según este programa, todos los médicos generales y también los especialistas pueden recertificarse cada 5 años. ¿Qué significa eso? ¿Qué cambios trae para la profesión médica? Vamos a charlarlo en los próximos minutos con nuestros invitados. Está con nosotros el doctor Jorge Torres, que es presidente del Colegio Médico. Buenos días. Buenos días, un placer. Y el profesor doctor Oscar Balboa, vicepresidente del colegio, también bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Más cerca del micrófono, así los escuchamos mejor. En primer lugar, el diagnóstico. Ustedes son médicos, empecemos con el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico a partir del cual se implementa este sistema de recertificación? ¿Tenemos un problema en Uruguay de desactualización de los médicos? Todos los trabajos que se han hecho en todo el mundo respecto a esto han mostrado que hay un desfasaje, no necesariamente en todos los profesionales, pero globalmente considerados, entre los avances de los conocimientos y la situación, ¿verdad?, en que está ese médico respecto a esos avances. Es de suponer, si se hace un trabajo en nuestro país, posiblemente no escape, ¿verdad?, de tantos trabajos que prueban que van en ese sentido. Usted ha dicho una frase que me llamó la atención. La sociedad ganó los derechos, ha caído la medicina hipocrática y ganado la medicina con derechos del paciente. Y son los pacientes los que le exigen ahora al médico estar actualizado. Claro. El tema es que si el médico desde la época hipocrática, ¿verdad?, sintió que era el resultado del estudio y el trabajo y a su vez entendió que durante toda la vida debía mantenerse actualizado, hecho que se ha culturalizado en el país hace 25 o 30 años que se habla de todo esto y prácticamente la sociedad entera participa de la opinión, ¿verdad?, de los médicos en ese sentido. El tema es ¿por qué ahora? Porque la recertificación podía haberse planteado tiempo atrás. Un poco está por el lado, particularmente por el lado, justamente como usted señala, de ese cambio en paradigmas de nuestra profesión. Hemos pasado de una medicina hipocrática, ¿verdad?, en la cual el médico era el que tenía los derechos de la salud, ¿verdad?, de sus pacientes, que iba y diagnosticaba, lo trataba, y si le iba bien, le iba bien, le iba mal, y ese derecho no era propio hasta que en las últimas décadas, con el advenimiento de los derechos humanos, el derecho a la salud, bueno, se fue apropiando la población de ese derecho a la salud, y la población, al apropiarse, exige una medicina de calidad. Prácticamente, si uno ve el proceso histórico en otros países que han avanzado más en este tema, son las sociedades las que le han dado esta labor a los médicos para ver si ellos pueden avanzar en darles las seguridades a la población de que realmente eso que el médico le repite, y usted lo habrá escuchado casi de la niñez, ¿no? Tantos años, ¿verdad? Todo esto se renueva cada 5 años, si realmente el médico que está enfrentado realmente acompasa ese fenómeno. ¿Y cómo estamos en materia de legislación? Quiero decir, hay países en los cuales la recertificación periódica es obligatoria. Sí. Hay leyes que la establecen. Uruguay no. Pero ¿cuán avanzado está en el mundo la obligatoriedad de la recertificación? Bueno, en muchos países del mundo se ha avanzado. Casualmente, en estos días
se recibió la visita del presidente del Colegio Médico Británico, que es el presidente de los colegios médicos de Europa, y que los colegios médicos particularmente se ocupan de la educación. Y en Inglaterra es obligatoria por ley. En otros países europeos, ¿verdad? Y en algunos lugares de Norteamérica, en algunos lugares de América Latina, Perú, por ejemplo, han avanzado allí a la obligatoriedad. En la mayor parte de los países están transitando, estas fórmulas, ¿verdad?, que se compadecen con ese título vitalicio que tiene el médico, en el cual tiene que ser necesariamente constitucionalmente voluntaria. ¿Por qué el colegio médico toma la iniciativa en este programa de recertificación? Capaz que los oyentes todavía no tienen bien presente a esta institución, ¿no? Es un tema que me interesa especialmente. Yo escuché la reunión que tuvieron con el nombre prohibido el lunes pasado. La mesa del lunes pasado trató este tema. Eso. Entonces me quedé inquieto por la ubicación realmente que tiene el colegio médico en esto. Es decir, que el que lleva adelante este proceso de recertificación es una institución creada que se llama CEPREM. Es decir, que el colegio médico forma parte de ese grupo que es el CEPREM. Es decir, que a ver, tengo acá la integración, ¿no? CEPREM quiere decir Comisión de Educación Profesional y Recertificación Médica. Ahí está. Y está formada, si mis datos están bien, por el Colegio Médico, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, la Escuela de Graduados, el Ministerio de Salud Pública y la Academia Nacional de Medicina. Y no es casual. A eso voy, no es casual. No es casual porque evidentemente las responsabilidades educacionales son de la universidad, de la Facultad de Medicina. Legalmente, hoy en día, también el colegio médico, por ley, tiene esas responsabilidades educacionales. El artículo 4 lo señala y después también en el Código de Ética Médica se señala las responsabilidades educacionales y de calidad asistencial que tiene que responsabilidad del colegio médico. Pero, como se dijo acá, en la reglamentación se señala explícitamente que no puede recertificar. Entonces, ¿quién es el que puede recertificar obligatoriamente? Es el Poder Ejecutivo o el Ministerio de Educación y Cultura. El Ministerio de Salud Pública a través del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, justamente es por eso que esa comisión está integrada por la Academia de Medicina, que responde al Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Salud Pública, y la Facultad de Medicina con dos grupos de integrantes, los propios del Consejo de la Facultad y lo de la Escuela de Graduados. Es decir que eso genera esa institución CEPREM que toma esa institución asiento por el apoyo logístico que le puede dar el colegio médico, ya que como la colegiación es obligatoria, todos los médicos tienen que estar afiliados al colegio médico. Y eso le genera la capacidad de abarcar completamente el panorama. Cuando usted dice que escuchó la discusión en la mesa del lunes, sí, y que le parecía importante esta pregunta que yo hacía porque de algún modo le permitía contestar algunas de las objeciones, supongo que se refiere a las que formuló el doctor Oenir Sartú cuando cuestionó que las corporaciones médicas hicieran su propio autocontrol de recertificación. Bueno, ese es el segundo punto. Yo el primero le estaba contestando a Escriña. El tema de la corporación. Es un viejo tema, desde la Edad Media las corporaciones tienen su peso. Y no existe actividad humana en la cual no se pueda generar la corporación. Todos, los periodistas también tienen su corporación de periodistas. Es decir que no existe. Entonces la responsabilidad nuestra es justamente el equilibrio de esa situación. El equilibrio se da porque justamente dentro de la profesión médica hay varios grupos de poder. Está la academia como grupo de poder, están también las sociedades científicas como grupo de poder, está el Ministerio de Salud Pública como grupo de poder. Entonces, está el sindicato o los sindicatos. Claro, ese punto es interesante aclararlo. Claramente la ley de creación del colegio médico separa las funciones. El sindicato tiene funciones gremiales, que no tienen nada que ver con el colegio médico. El colegio médico no tiene nada que ver con lo gremial. Las funciones del colegio médico son claras y definidamente vinculadas a la ética, a la educación, a la conciliación. Ese capítulo son los elementos que son del colegio médico. Y
Tal es así que, claro, el colegio médico viene a ocupar un lugar que antes ocupaban los sindicatos, tanto el sindicato médico como FEMI o el SAC. Pero hoy en día ese lugar gremial sigue siendo gremial. Y esas instituciones tenían comités de ética, que hoy en día ya no tienen razón de existir, salvo para ética gremial. Porque todo ese capítulo pasa al colegio médico. Pero entonces, volviendo al punto, ¿acá no hay un corporativismo médico dando vueltas en torno al sistema de recertificación? No se puede pensar, me parece a mí, que la certificación de la capacidad médica no la hagan médicos, porque eso era una de las cuestiones que cuestionaba Sartú. Es decir, hizo alusión al poder civil. Yo estoy convencido de que es cierto que tiene que haber participación del poder civil, pero no en la instancia de educación para los médicos en la capacitación médica, porque ¿qué capacidad tiene el poder civil para decir este médico? Existen instancias. Él señalaba que debería incluir otras disciplinas el equipo que se encargara de recertificar. Eso está en juego, es decir que el ser buen médico no quiere decir saber medicina, no quiere decir solo saber medicina, tiene que saber medicina, pero tiene que tener otras características de relacionamiento humano, de cómo es su conducta frente al equipo de salud. Claro, él decía es un problema que se puede dar cuando los médicos se juzguen entre sí, que estén viendo el mundo solamente desde su propia óptica y no desde el otro lado del mostrador, concretamente. Pero yo creo que esa visión es una... Por eso, cuando hablamos del capítulo de educación, es diferente al hablar de juzgar la actuación del médico en otro terreno. Es decir, que si yo juzgo la actuación, y yo soy un gran defensor, que para juzgar la actuación del médico no son los médicos los que lo tienen que juzgar, sino que tienen que juzgarlo la sociedad también. Pero en este capítulo es de educación. Entonces no entiendo cómo no tienen que ser los médicos que tienen que participar en ese. Es decir, es como, porque curiosamente después Sartú señala que es responsabilidad de la Facultad de Medicina, que tiene que educar. ¿Y quiénes son los que están en la Facultad de Medicina? Son médicos. Entonces ahí hay una incongruencia en eso que se señaló. Porque, ¿cómo? Si es la Facultad de Medicina está bien, pero si son otros médicos está mal, pero son los mismos médicos que creó esa Facultad de Medicina. Entonces, por eso, yo creo que son capítulos diferentes. Una cosa es, a mi entender, juzgar la acción de un médico, eso sí tiene que ser una visión mucho más amplia, no solo de los médicos. Pero ahí sí, para analizar un acto médico, ahí sí tiene que participar, yo qué sé, abogados, claro, sociólogos, psicólogos, etcétera. Y el usuario. Y el usuario, muy importante, porque es el destinatario final del asunto. Entonces yo creo que ahí sí, para juzgar ese acto, pero para juzgar la capacitación del médico, si está capacitado para ejercer, un punto muy importante es la educación médica, de los médicos. Usted ya sabe que la manzana es símbolo de salud. ¿Hay algo más simple para visualizar la misión de SMI con más de 40 años sirviendo a la salud? SMI, la mutualista más sana. Cobertura total de asistencia médica. 2900-6670. Servicios de primer nivel a un costo accesible. Doctor Torres, si usted quería agregar algo a lo que venía señalando el doctor Balboa. Tuve la oportunidad también de escuchar su programa. ¿Y se le pararon los pelos de punta? No, porque hubo algunas objeciones. De ninguna manera. En el tema tengo poco pelo. Dice su colega. Pero el tema del corporativismo médico, como dice el doctor Balboa, está presente como un hecho, ¿verdad? En el ámbito médico como en todas las corporaciones. El tema es si ese corporativismo uno lo utiliza en beneficio personal o en beneficio, en este caso, de la salud de la población. Y en este sentido, uno podría sí tomar acciones que solamente fueran benéficas para los médicos y no benéficas para la población. Pero el colegio médico, tanto en el campo de la ética
Y yo recuerdo una entrevista que tuvimos hace 2 años, y usted decía, pero ¿cómo ustedes el 25% del código de ética habla de los derechos del paciente? Parecería que fuera un código de los pacientes y no fuera un código de los médicos. Justamente lo estamos haciendo bajo el paradigma de la defensa del paciente. En definitiva, los ecos son posibles, ¿verdad? De que nosotros, hagamos una recertificación tan amable para nosotros mismos que realmente no sea positiva, ¿verdad?, para los fines que perseguimos. Pero los fines que perseguimos son, sí, la mejora de la autoestima médica, ¿verdad?, por mayor conocimiento, pero también está proyectado a que esa población, y vuelvo a lo anterior, que pide mayor calidad asistencial, tenga la seguridad realmente de que uno está haciendo eso, ¿verdad?, teniendo el objetivo último de la medicina, que es el paciente y la población. Enseguida vamos a conocer, vamos a tratar de entender bien cómo va a funcionar esta recertificación. ¿Qué quiere decir recertificación? ¿Por qué se la implementa de manera voluntaria? ¿A partir de qué momento la gente va a tener acceso a esta información? Me parece que hay unas cuantas dudas. Bueno, ¿de qué manera el médico tendrá espacio y oportunidades para actualizarse? Los detalles enseguida. El viernes pasado, el Colegio Médico del Uruguay presentó las bases para el Programa Nacional de Recertificación Médica Voluntaria, que permitirá a los pacientes conocer si los profesionales con quienes se atienden están al día con los últimos avances de la medicina, cuáles son sus habilidades. Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con el presidente y el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Jorge Torres y el doctor Oscar Balboa. Aclaremos entonces ahora de qué se trata, cómo es exactamente la recertificación. Puede pensar el oyente, claro, el médico va a una mesa examinadora, le toman una prueba y en función de cómo le vaya le dan una nota, pasa o no pasa. No es eso exactamente. No es eso exactamente, ¿no? Porque todos los programas de recertificación en el mundo tratan una cantidad de puntos, ¿verdad? Naturalmente usted alguno de ellos los ha mencionado, si es voluntaria, si es obligatoria, quiénes se van a recertificar, quiénes recertifican, cómo se recertifica, etcétera, etcétera. Justamente eso es lo que ha abordado en un amplio diálogo con el colectivo esta comisión o grupo de trabajo, ¿verdad?, que llamado CEPREM, recogiendo las opiniones de todos a propósito de estas interrogantes. Y entonces entendió que hay un primer paso, que es establecer una base que sirvan de marco para los programas de recertificación de medicina y especialidades. Se viene ahora una etapa en que en un marco que de alguna manera tenga alguna similitud, ¿verdad?, para todos los programas, se puede avanzar. Y en ese sentido, sí, la opinión inicial era de que predominantemente fuera inicialmente voluntaria, que lo tiene que ser constitucionalmente, porque eso a su vez evita ciertas reticencias del medio, particularmente como usted señala, a que sea evaluado, ¿verdad?, quién sabe, por una mesa examinadora en que los profesores Balboa y Torres se sientan a leer y digan, mire, usted ahora va a dejar de trabajar durante un año, vaya a reaprender sus conocimientos. Eso no es el camino, ¿verdad?, que se va a seguir, pero se avanzó primeramente por esta medida, por lo constitucional, y porque además va a ir creando seguramente el ámbito, ¿verdad?, de aceptación global, ¿verdad?, que la hay de alguna manera por votaciones en convención y demás, pero que realmente la realidad tienen que acompasarse estrictamente, ¿verdad?, con ese camino que estamos recorriendo. La recertificación, para que sea obligatoria, tiene que ser objeto de una ley. Claro. La ley no existe aún. ¿Se va a ir a una ley? Y seguramente el tiempo nos va a mostrar cuánto, ¿verdad?, algunos obstáculos que podrían haber ahora se van a vencer, y el médico mismo va
Y así como la sociedad van a pedir, bueno, ahora pasen a una recertificación obligatoria si es que realmente las experiencias piloto, ¿verdad?, que seguramente van a nacer a partir de este momento con respecto a recertificaciones en cada disciplina son positivas, ¿no? Entonces, bueno, en esta primera etapa es recertificación voluntaria. ¿Y cómo se hace? ¿Qué trámite? Todavía no está implementado 100%, pero ¿cuál es la idea? Justamente en este organismo que se llama CEPREN se generan dos comisiones madres fundamentales, una de enseñanza y otra de recertificación. De ahí surge el nombre, enseñanza profesional y recertificación médica. Porque no se puede pensar en generar la obligatoriedad o por lo menos la posibilidad de recertificarse si yo no genero una instancia educativa. Tengo que generar una instancia educativa y a partir de esa instancia educativa generar la recertificación. Entonces, en esta etapa de la instancia educativa, ahí entra a jugar esa comisión en la cual ahí se abre mucho más el espectro de funcionamiento de la enseñanza, ya que ahí en esa etapa educativa va a participar un amplio panorama de gente y tiene que ver, esa instancia educativa tiene que tomar como base los temas que son de interés de la sociedad. Ahí por eso es importante que participe el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué tiene interés el Ministerio de Salud Pública o la Facultad de Medicina? ¿Qué interés tiene la Facultad de Medicina o las sociedades científicas? ¿Qué nuevo avance ha aparecido que es importante que todos los médicos lo conozcan? Entonces, eso es lo que da la matriz de la educación. Y luego viene la etapa de la certificación. ¿Cómo se certifica? No se puede certificar uniformemente a todo el mundo igual. No es lo mismo certificar a un cardiólogo que hace cirugía intervencionista o medicina intervencionista, o un cirujano o un pediatra. Cada especialidad va a tener su carpeta de certificación especial. ¿Y cómo se llega a adquirir méritos? A través de, en todos lados del mundo existe que cada actividad que está debidamente acreditada, es otro término importante, acreditarle a la persona que va a generar la instancia educativa, genera un puntaje, un mérito. Por ejemplo, usted está hablando de participación en un seminario. Participa en un seminario y participación en un congreso. Tiene que estar acreditado. Es decir, que desarrollo de un trabajo, posgrado. Son todas actividades que ese médico puede ir haciendo a lo largo de su vida. Va anotando en su carpeta, sí. Va admitiendo en su carpeta. Concurre a un congreso, presentación de un trabajo, presentación de una actividad, o hace una tesis, o hace un posgrado. Todo eso tiene una valoración y eso es lo que culmina con su certificación. Y cada una de las comisiones singulares, porque tenemos que tener presente que la singularidad del Uruguay es que la mayor parte de los médicos del Uruguay están ya certificados. La Escuela de Graduados tiene más de 50 especialidades que certifica. Es decir que los cardiólogos tienen el título de cardiólogo, los cirujanos tienen el título de especialista de cirujano que otorga la Facultad de Medicina a través de la Escuela de Graduados. Es decir que tenemos una muy buena tradición de certificación. Por eso esto se llama recertificación. Entonces, veníamos diciendo que en esa carpeta también van a funcionar las opiniones asistenciales del individuo. Ahí entra lo civil también. Ajá. En esa carpeta, en determinadas especialidades que tienen mucha importancia social, va a tener que tener mucha trascendencia también la impresión de la colectividad sobre el funcionamiento de ese médico. ¿Y eso cómo se lo va a recoger? Se lo pregunto porque el papel, ¿no? el diploma que prueba que un médico participó de un seminario es algo bastante simple de imaginar. ¿Cómo se obtiene el papel a través del cual, no sé, la sociedad, los pacientes opinan, evalúan cómo se comporta ese médico? En la etapa de resultados hay un capítulo importante, es decir, ya yo como cirujano tengo más camino en eso. Es decir que cuántas veces ese enfermo se fue de alta, a los cuántos días se fue de alta, cuántas veces se tuvo que reintervenir, si reingresó, si no reingresó, y cuál fue la opinión de los pacientes respecto a su trato. Ajá. Es decir, son temas que, porque también se cuestionaba esto de si esto tiene valor o no tiene valor. La recertificación tiene mucho valor, porque
por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública se abre el corralito habitualmente en febrero para que la gente se cambie. ¿Cuál es el argumento que tiene la gente para cambiarse? Hoy en día ninguno, ninguno sólido. Es decir, ¿cuánto le cuesta el ticket? Más o menos le cuesta el ticket y ahí me voy. No, o puede haber una situación de enorme disconformidad. Claro. En esta mutualista me trataron mal, en fin, pero me voy, ¿no? No existe ninguna cosa estadísticamente señalada que diga... está bien. No, porque eso es una obligación justamente de la policía sanitaria. Es decir, bueno, usted, que si va a este lugar, va a tener tal posibilidades, va a tener tal resultado, le va a poder pasar tal cosa. Eso existe en el mundo. En Uruguay. Y esperemos que exista acá. Es decir, que existe posibilidades de que usted tenga una calificación, y eso es una cosa importante. ¿Por qué? Usted me preguntaba después la parte de voluntaria obligatoria, ¿no, verdad? Sí, no, antes que eso, me queda la duda, bueno, capaz que es una duda que hoy no pueden contestar ustedes, pero ¿cómo se termina resolviendo si ese médico es recertificado o no? O sea, el médico presenta la documentación entonces, de las actividades a las que asistió, eventualmente también esta otra información a propósito de cómo lo evalúan los pacientes con los que ha tratado, etcétera, y... Por eso, y eso justamente, cada una de las especialidades va a tener un comité específico de evaluación final. Es decir, que estamos empezando a caminar, estamos gateando. Es un niño que empieza a gatear. El método todavía no está. Estamos gateando, pero digo, lo que sí está definido es que cada una de las distintas especialidades va a tener una comisión especial que va a tener a su cargo la evaluación. Y la evaluación se va a hacer a base de los principios generales que señale la comisión de recertificación. Pero y entonces el resultado va a ser el médico Juan Pérez ¿es recertificado sí o no? Sí. ¿O es recertificado con la nota tal, con la nota cual? No, sí o no. ¿Sí o no? Sí o no. El resultado es sí o no. Sí o no. Y se le da la chance, si no, porque eso también fue una cosa que se señaló los señores Criña también, que al año se puede presentar de vuelta. Claro, digo, el título de médico no lo puede perder. El título de médico lo tiene, no se le puede sacar. Sí. No existe forma que pierda el título de médico. Ajá. Lo que no tiene es la recertificación. Y es lo único que sucede. Y bueno, si no tuvo éxito en esa recertificación, en el curso de ese año puede cumplir con su carpeta con cosas que están en déficit y lo puede hacer. O sea que si pasa por ese trámite, el médico es recertificado. Y eso quiere decir, a los ojos de la sociedad, que ese médico está actualizado. Exactamente. Y pasa a integrar una lista. Va a haber información pública de quiénes son los médicos recertificados. Bueno, eso... I don't know, no sé. Claro, eso no sé. no, eso habitualmente es un camino que se está recorriendo en el mundo, ¿verdad? Usted, si abre las páginas de lo que sucede en otros lugares, va a ver que la población sabe exactamente la oferta que se le da de médicos, cuál es la calidad de esos médicos para que usted pueda optar, ¿verdad?, de acuerdo a las características. Pero en el sistema que ustedes están previendo acá, ¿eso va a ocurrir? Eso va a depender, seguramente lo va a tener que tomar los organismos sanitarios, ¿verdad?, que justamente señalan ahora que están recorriendo un camino de calidad asistencial, y es uno de los caminos que se señala que es el camino que hay que recorrer como un punto final, ¿verdad? En que la población entonces tenga, ¿verdad?, allí le digan, bueno, mire, usted tales médicos y este es el currículum de tal médico, y usted, bueno, de acuerdo a ese currículum que yo le doy, usted elegirá, ¿verdad?, el médico, cambiará de médico, etcétera, etcétera. No, le quería hacer señalar que, por ejemplo, en Estados Unidos existe el Surgeon Score, que usted entra en internet con el nombre de su cirujano, del cirujano que lo va a tratar, y le dice cuál es el score de ese médico, es decir, cómo le ha ido, qué pasó, cuántos enfermos operó, le dice el Surgeon Score. Eso no es equivalente a la certificación. No, eso le responde a su pregunta de bueno, ¿dónde va a estar eso? Claro. Y hoy en día, propiamente, las instituciones de asistencia médica colectivizada, para pedir médicos para su actividad, les exigen grados académicos. Es decir, que con tal grado académico usted puede acceder a tal cosa. Seguramente, en la medida de que aparezca esto de la certificación, se van a exigir para acceder a cargos institucionales eso. Y lo que es de esperar
es que hoy en día está muy de moda la biopolítica, es decir que hay una cantidad de actividades biológicas de salud, las cuales entran en el marco de la política. Y no es de extrañar que en vistas de la calidad asistencial, la certificación sea obligatoria, marcada por el Poder Ejecutivo, en este camino de biopolítica, ¿no? Así que es un tema que lo tenemos que ver, y es una preocupación de los médicos, porque nos van a imponer una cosa obligatoria como quiere alguien y no como podemos hacerla los médicos. ¿Cuál es el valor de la certificación voluntaria? De eso quedaba todavía pendiente hablar, ¿no? Claro, el valor es que justamente se señaló en la mesa que ustedes tuvieron, que esto que yo les estoy diciendo ahora, es decir, que las instituciones de asistencia médica colectiva, las IAN, van a solicitar que para ejercer determinada función usted tenga que estar certificado. Y lo que aspiramos, a su vez, es que en la escala salarial del individuo no solo tenga que ver los años de actuación, sino sus calificaciones. Esos son todos temas que van a tener que ir surgiendo progresivamente. Algunos comentarios de los oyentes. Dice, por ejemplo, Paulo, los médicos deberían calificarse en valores humanos. Son muy escasos los profesionales médicos que realmente se preocupan por sus pacientes. Justamente eso viene a cuenta de lo que usted señalaba de la opinión de los usuarios. Ese es un camino en lo que es la recertificación que se está recorriendo en algunos lugares del mundo, tratando de ver cuán preciso puede ser esa opinión volcada al juicio que se le va a dar en cuanto a recertificación, sí o no. Uno diría, como en digamos por experiencia médica, que a uno muy a menudo queda sorprendido analizando la actuación de un médico en determinado caso, que el médico ha cumplido con todos los pasos que se debían cumplir para solucionar el problema del paciente, y lo ha solucionado, y sin embargo el paciente no está conforme. Es que está faltando algo. Quiere decir que, por lo tanto, la opinión esa del paciente, y que ahora le estoy señalando, se está recorriendo como un camino, ¿verdad?, para los efectos de agregarlo a lo que son los créditos que se van a otorgar para recertificar, son muy importantes, ¿no? Y después están los oyentes que hacen notar que para pasar por la recertificación hay que haber tenido tiempo y condiciones a efectos de, por ejemplo, participar en seminarios, congresos o pasar por un posgrado, etcétera. ¿Cómo se hace en un sistema como el uruguayo, donde el multiempleo campea, etcétera, ¿no? Este tema de la recertificación me ha llevado a mí a hablar de lo que se llama la recertificación posible. Es decir, que si usted tiene multiempleo y trabaja todo el día, sábado y domingo, ¿verdad?, es imposible que usted pueda cumplir el mejor de los planes de recertificación que yo le ofrezca. Es decir, que si no se dan las condiciones para que el médico pueda tener los tiempos necesarios para formarse, ¿verdad?, y formarse particularmente estamos intentando durante el propio trabajo, porque en este caso particular eso agrega mucho en la formación la recertificación entonces va a ser un papel lleno de las mejores propuestas, pero no va a consolidarse en la práctica. Por lo tanto, hay un trabajo que hay que realizar para que realmente eso, como dice quien habla, para que eso haga la certificación posible, ¿verdad? Sí, hay muchos mensajes. Elijo otro que complementa al anterior. Dice, yo no tengo tiempo de estudiar yendo a clase. ¿Se va a aceptar para la certificación que uno haya realizado cursos online? Sí, sin ninguna duda. El hablar de la enseñanza virtual es hablar de... A veces uno ha participado en estas conversaciones, es hablar de algo que viene progresando en forma tal que no le importa las discusiones que hagamos. Por lo tanto, estas metodologías necesariamente van a tener que estar incorporadas, pero con las precisiones, ¿verdad?, que se han realizado con respecto a la evaluación global, ¿no? En el seno del Colegio Médico siempre se señaló que el esfuerzo de recertificación no lo debe de pagar el médico. Es decir, que
Mismo ahora que estamos en cercanías de consejos de salario, debe de figurar, y eso es una responsabilidad gremial, debe de figurar de alguna forma un horario de capacitación para que el médico se pueda capacitar. No se le puede exigir un surplus a las horas que está habitualmente trabajando. Eso es clarísimo. Y no debe tampoco salir del bolsillo del médico el gasto de esta formación. Es decir, que ya sea... ¿Así ocurre en otros países? Se lo pregunto porque también ese es un punto polémico, ¿no? ¿Es en el mundo así? Yo no me animo a decirlo. No siempre es así, ¿verdad? Entonces, claro, si me ponen el ejemplo americano, los americanos pagan por su recertificación. Ellos tienen todo un sistema formativo en el cual es diferente al nuestro, digamos, en cuanto a la implicancia social, ¿verdad?, en los aspectos formativos, ¿no? Claro, aquí esto recuerda un poco a lo que es la formación empresarial. Si usted tiene una empresa y forma sus funcionarios, porque usted hace un nuevo sistema informático y ellos necesitan estar a la altura de ese nuevo sistema informático, es de suponer que por el beneficio que tiene la empresa con eso, es la empresa la implicada y posiblemente la que sustente esto. Bueno, seguramente esto vaya a recorrer esos caminos y las conversaciones dirán, ¿no? En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos. La última pregunta por hoy. ¿Una fecha aproximada? ¿Tienen una fecha aproximada para la entrada en vigencia de este sistema de certificación? Yo digo siempre con Jorge Torres que nosotros no vamos a ver médicos recertificados. Porque ¿Es un proceso tan largo el que se está empezando? Lo que tenemos que tener presente de que esta inquietud tiene más de 20 años. Ajá. La inquietud de recertificar, de acreditar, ya le dije, arrancaba con un decreto del Ministerio de la Salvia que decía que se tenía que certificar cada 5 años y nunca se cumplió nada. Es seguro que a nivel de la academia existe la convicción que señalamos nosotros de la necesidad de recertificarse. Y ahí va también lo de voluntaria, porque no estoy totalmente convencido de que el médico corriente que no tiene vinculación académica esté convencido de que se tiene que recertificar. Entonces, por eso es que esta primera instancia, que fue un capítulo que quedó, ¿por qué no voluntaria? Es porque justamente, no puede ser obligatoria porque no hay ley, y que lo mejor que podemos lograr es que existen grupos humanos que están muy proclives a seguir este camino, porque lo ven como necesario, y bueno, a través de ellos ir avanzando. Profesor doctor Jorge Torres, profesor doctor Óscar Balboa, presidente y vicepresidente respectivamente del Colegio Médico del Uruguay, les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos para escuchar la crónica de Rosario Castellanos y después abrir la mesa de hoy miércoles.